Yo no entiendo a qué alma, digamos, tormentosa o entormentada, a qué persona se le ocurrió que un libro podía no tener un final, o más bien tener un final, pero que no es un final. No, es que yo no sé qué clase de pacto satánico hacen los escritores al momento de hacer un libro, o por qué necesariamente tienen que dejar un libro con un final abierto. A mí no me gusta, yo no los apruebo y eso está mal hecho porque puede ser cualquier final y lo peor de todo es que te dejan como orientado el final hacia un tipo de final, pero ese no es el final porque técnicamente no se acaba. Simplemente te dejan elegir el final, pero a la vez no porque lo enfocan hacia cierto lado. Yo no puedo con los libros con finales abiertos y ojalá algún día se acaben y alguien deje de hacer pactos satánicos y los libros no vuelvan a tener final abierto. Es que yo no puedo con ellos. Hey, hola, bienvenido a mi canal de YouTube. El día de hoy, como pudiste observar por el título del video, vamos a hablar, te voy a reseñar, digamos, el libro de Cementerios de Animales que está escrito por Stephen King. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Antes que nada, déjame decirte que yo no soy ningún experto referente a libros de terror. Técnicamente, a lo que refiere a novelas de terror, solo he leído dos. Y una es Coraline, escrita por Neil Gaiman, que está en mi wrap up del mes de octubre, quiero recordar. Y lo leí porque era mes de octubre y tenía ganas de leer algo más siniestro, más enfocado a la literatura en terror. Y desde hace tiempo que tenía ganas de leer un libro de Stephen King, pero había leído que son muy toscos y que como que la manera en que escribe el autor tienes que irte acostumbrando poco a poco a ella, o que no todos pueden entrar a Stephen King de una vez, no sé cómo explicarlo. Y a base de una recomendación por mi booktuber favorita, yo me enteré de que Cementerio de Animales es un libro corto de Stephen King y que es ligero y que es, digamos, un poco más llevable de otros libros como It, que son 1000 páginas y no sé cuántas. Entonces fue ese el motivo por el que yo decidí leerme este libro, ya que yo y la literatura de terror tenemos poca cercanía, por decirlo de alguna manera. Y sí es cierto que antes, o cuando era más joven, mucho más joven, me gustaba leer leyendas o cuentos de terror, pero nunca me había adentrado en sí a una novela de terror. ¿De qué trata la historia de Cementerio de Animales? Cementerio de Animales trata de una familia de 5 integrantes y medio, que consta de Luis, que es el papá, Rachel, que es la mamá, Eileen, que es la niña de creo alrededor de 5, 6 o 7 años, no recuerdo la edad, y Gage, que es el bebé, no sé cuánto tiene, si tiene meses o creo que tenía un año, iba a cumplir 2, no estoy seguro, se me olvidan mucho, digamos, los aspectos de este tipo. Tengo muy mala memoria, entonces olvido los nombres a veces, o las edades, o cosas relevantes, de alguna manera podría decirse. Pero bueno, y el otro integrante es el gato que se llama Churchill. Entonces la historia trata de cómo este señor y su familia tienen que mudarse a una casa, ya que él consiguió un empleo en una universidad como doctor, y se mudan a una casa, como ya mencioné anteriormente, que tiene cerca una carretera. Entonces, a base de mudarse a una nueva casa, conocen una pareja de viejitos. Estos viejitos dan paso a que más adelante en la historia se den ciertos sucesos, en especial el señor. Y lo que pasa de siniestro en esta novela es que el gato de la familia muere y, bueno, fue atropellado, obviamente estaba muerto. Atropellan al gato, entonces el papá entierra el gato de su hija, pero resulta que a los días el gato vuelve, y no solo vuelve, sino que tiene como cierto comportamiento anormal. El gato tiene, digamos que comienza a cazar demasiado y tiene una especie de apetito por la carne, y conforme va pasando la historia van desarrollándose más eventos, pero ya no te lo voy a contar porque ese sería un spoiler. Ahora te voy a mencionar mi opinión, o lo que me gustó del libro, lo que no me gustó, y si te lo recomiendo o no.
Uno de los puntos más fuertes de esta novela es que tiene una buena trama, es una trama llena de suspenso, terror y tiene muy buenos personajes. La trama está llena de, digamos, muchos giros dramáticos y no solo eso, sino que la novela en sí es tan buena para meter tensión, terror, desesperación, te hace sentir los sentimientos que los personajes tienen en la historia conforme va avanzando y tiene como esta especie de tenebrosidad que da un poco de miedo, la novela da miedo en sí. Pero lo que más destaca de esta novela es que tiene giros dramáticos que están bien hechos, no se sienten obligados o no se sienten demasiado agobiantes o que son demasiados. En este caso la historia presenta buenos giros dramáticos, muy buena para meter tensión, muy buena para meter desesperación, ya que conforme va pasando la historia los personajes van pasando del terror a la tristeza, a la desesperación. En la historia los personajes pasan por muchas cosas y la novela es buena para no solo hacerte ver que ellos pasan por demasiadas situaciones, sino para que tú mismo sientas como si fueras parte de esa familia, por decirlo de alguna manera. Otro punto bueno que tiene la novela es que tiene personajes bien hechos. Uno de los factores más importantes de la novela son los personajes. Estos ya pueden decidir si te gusta o no una historia. Los personajes, si no están bien hechos o no tienen, digamos, esas características que tú como lector te vas dando cuenta conforme va avanzando la historia, hace que repudies la historia de algún modo, no sé cómo explicarlo. Los personajes pueden hacer que una historia te guste mucho si son personajes profundos, bien hechos, que tienen una especie de vitalidad, o que tú odies, digamos, la historia si son personajes mal hechos o que parece que nomás están ahí por estarlo, no tienen ningún motivo y no sirven y no impulsan la historia de alguna manera. En este caso la historia cuenta con personajes muy bien hechos, te dan demasiado contexto de ellos, lo que hace que tú, digamos, sientas mucha empatía por ellos o sientas que los conoces de toda la vida, y no solo eso, sino que son personajes que tienen esta vitalidad que los hace ver, digamos, sorprendentes o que los hace sentirse como personas reales y no como estos personajes de cartón o que parecen dibujos de niños de primaria, que no tienen profundidad y que se sienten demasiado falsos, por decirlo de alguna manera. En este libro no vas a encontrar personajes como esos, te hacen encariñarte con cada uno de ellos, lo cual es peor para la historia. Otra cosa muy apreciable y que me gustó mucho de la novela es que tiene mitología, y no solo tiene mitología, sino que la novela se adentra demasiado en esto que es las ideologías como personas, y es una cosa que me gustó mucho y que aprecio siempre en las novelas. Me gusta mucho ver los puntos de opinión a base de novelas o videos o lo que sea. Y en las novelas me gusta no solo tener como una historia principal, sino tener cosas en que enfocarme. Y esta novela me dio demasiadas cosas en que enfocarme, ya que no solo cuenta con mitología, como acabo de mencionar, sino que a lo largo de la historia nos van dando ciertas características o ciertos pensamientos que tienen los personajes de la historia, como por ejemplo lo que ellos opinan de la muerte, de la vida. Y en esta novela se tocan temas como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No tengo el nombre de esta enfermedad, pero es el miedo a la muerte, y como cada persona individualmente tiene una manera diferente de tomar las pérdidas personales, las pérdidas de personas que nosotros queremos. Y esto es un punto que se lleva a lo largo de la novela, ya que la novela tiene como este halo de siempre estar enfocada en referente a la muerte. El punto que te voy a hablar ahora no es un punto malo ni bueno, pero tampoco es tan malo. Bueno, no sé cómo explicarlo, es un punto relativo, porque ya que la novela al principio, digamos que una cuarta parte del libro es enfoque hacia los personajes, te dan demasiado contexto, y aunque sí tiene matices de suspenso o de acción o de terror, pero muy leves, al principio como que digamos que la historia gatea y conforme va avanzando camina y después corre, porque los capítulos finales son demasiados intensos, demasiado suspenso, demasiado terror, demasiada angustia por parte del lector hacia los personajes principales. Pero conforme va avanzando la historia, al principio de la historia te dan demasiado contexto en referente a los personajes principales, cómo es que ellos se están acoplando o cómo es que ellos están acostumbrando al hecho de estarse mudando en la casa, cómo es que hacen amigos, cómo es que ellos pasan su día a día. Y conforme va avanzando la historia ya es cuando nos van metiendo más el terror o el hecho de la mitología o de las creencias de la muerte y todo ese tipo de cosas. Y en lo personal, como yo no estoy muy acostumbrado a libros en los que 200 páginas te hablen única y especialmente de los personajes principales,
se me llegó a hacer un poco pesado al principio, pero nada que no pueda ser soportable. Conforme avanzó la historia me fue gustando más, ya que digamos que este intervalo de 200 páginas para que te acostumbres a los personajes sirve para que en el futuro, cuando ellos están pasando por momentos de tristeza, terror, tensión o cualquier emoción que estén pasando, tú las pases junto con ellos, ya que como que los sientes que los conoces de toda la vida, sientes esta cercanía y esta forma de comunicarte con ellos, de tanto haber estado, digamos, leyendo sobre su vida o lo que ellos piensan. Y el protagonista del libro, que olvidé mencionarlo, es Louis Creed, que es el papá. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, dale a like y comparte, y espero verte en el próximo video. Adiós.